¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien por ahí? ¿Me podéis escuchar? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? ¿Se puede escuchar bien? Eso, muy bien, perfecto. Bueno, pues primeramente, buenas tardes a todo el mundo. Agradecer de forma ordenada primero a todos los que estáis ahí, detrás de esas pantallas, porque realmente estáis implicados con la fisioterapia y no importa comer un poquito más rápido o dejar de tomar ese café o esa siestecilla para estar escuchando un servidor. Gracias. Por otro lado, pues también agradecer a David, a Ecofis, por contar conmigo nuevamente para que de nuevo sigamos poniéndonos al día, esta vez sobre la patología cérvico-escapulohumeral. Es verdad que a día de hoy existe mucha controversia y vamos a intentar en esta horita pues, ordenar un poco los conceptos e intentar por lo menos que salgamos después de esta sesión con algún aprendizaje, ¿vale? Ese es el objetivo. Sin más, pues voy a dar comienzo. Me presento, soy Romualdo Castillo, soy fisioterapeuta desde el año 2010 y desde 2012 pues soy doctor. Soy doctor de la escuela de Antonio Cuesta Vargas, de la Universidad de Málaga, y empecé a estudiar hombro a raíz de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral fue sobre electromiografía de superficie
en nadadores y a partir de ahí pues me metí en este bonito mundo que es el hombro para algunas de las respuestas que obviamente en clínica no teníamos, porque realmente la investigación, si no se extrapola a la clínica, no se extrapola a una camilla o no se extrapola a un ambiente o a un sistema controlado y dirigido por un fisioterapeuta, pues realmente no sirve absolutamente para nada. Para finalizar y dar comienzo a la exposición, simplemente dejar claro pues, que todo lo que se va a hablar aquí va a ser bajo la cimentación de la evidencia científica, que muchas de las cosas que diré sonarán mejor, otras sonarán peor, pero que realmente algunas cosas sí las hemos investigado nosotros, mediante nuestro grupo de investigación, y otras, pues, obviamente, pues, son autores muy potentes, como Lewis, como Chris, como Marcus, que tuvimos la oportunidad, gracias a Ecofree, de compartir con ellos una jornada en Bilbao no hace mucho. Por lo tanto, comenzamos. Pero, para mi discurso, siempre me gusta comenzar con una frase, y esta frase la aplico cada día a mis pacientes con dolor cervicoescapulohumeral. No es la enfermedad realmente lo que nos hace ir al fisio, es realmente el sufrimiento prolongado en el tiempo es el que a una persona le hace ir al fisio. Entonces, en nuestra patología cervicoescapulohumeral prolongada en el tiempo es lo que hace realmente que el paciente decida ir al fisio. ¿Por qué? Porque en muchas patologías cervicoescapulohumeral el propio paciente descubre que con el paso de 5 o 6 días remite por sí sola. Y esa remisión no quiere decir que no haya lesión, ni justo lo contrario, ni que el paciente sufra un dolor y tenga lesión. Por lo tanto, uno de los grandes lemas que vamos a tener en cuenta a lo largo de esta exposición será que si quieres que algo se muera, solo tienes que dejar de darle movimiento. Es decir, si realmente queremos que la patología cervicoescapulohumeral vaya un poco más allá, solamente dando reposo o colocando un cabestrillo, nos estamos asegurando pues, que ese brazo entre en patología segura. Por lo tanto, una de las grandes claves, con esto me quedo tranquilo si a todo el mundo le queda claro, es que el movimiento pasivo solo y exclusivamente tras una intervención quirúrgica y una intervención quirúrgica necesaria, porque actualmente tenemos muchas intervenciones quirúrgicas innecesarias, ahí realmente en un tiempo muy temprano, es decir, 1 o 2 horas después de salir del quirófano, estaría justificado empezar con un movimiento de tipo pasivo. En el resto de los casos, el movimiento pasivo parece que no está indicado. Concretamente, en una revisión sistemática del año 2016, reitera que el movimiento pasivo no sirve absolutamente para nada. Es decir, que si hacemos un movimiento pasivo, aunque el brazo esté pegado en el cuerpo y hagamos rotaciones, podemos disminuir un poco el dolor por la hipoalgesia inducida por el movimiento, pero ese movimiento no es provocado por el paciente. Por lo tanto, se pierden muchas características del movimiento activo. Por lo tanto, es importante para la patología de hombro, extremidad superior, el movimiento. Para empezar de forma estructurada, lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos una patología cervicoescapulohumeral o podemos intuir que podemos tener un tipo de patología de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica buena. Para una historia clínica buena tenemos que tener obviamente 2 grandes ítems. El primero, la entrevista. Nombre, edad, sexo, trabajo, deporte. Y lo segundo, una exploración. La exploración es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a la exploración, gracias a este razonamiento clínico que vamos a ir viendo a lo largo de la exposición, vamos a intentar acercarnos a la realidad del dolor que tiene este paciente, por ejemplo, cada noche cuando duerme. Por lo tanto, una vez le hemos preguntado cómo se llama, edad, trabajo, es importante que le preguntemos si toma algún tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque sabemos que algunos medicamentos tienen un poder de sedimentación muy fuerte en los tendones, más concretamente en el tendón del supraespinoso, y ayuda a la degradación de colágeno. Aquí vamos a romper una primera lanza y le vamos a dejar claro que el tendón del supraespinoso
es un tendón que tiende a degenerarse de forma natural. El tendón normalmente tiene una parte de degeneración y una parte reactiva. Es decir, que hay pacientes que aunque no hagan absolutamente nada, podemos encontrar degeneraciones en su tendón. Si estudiamos antropométricamente a los individuos desde hace 200 años aquí, observamos que todos los supraespinosos han cambiado, que todas las escápulas han cambiado y que por lo tanto la biomecánica no es la misma. Actualmente estamos en un momento donde las redes sociales, los móviles, iPad nos tienen muy enganchados, por así decirlo. Entonces la biomecánica del hombro está cambiando respecto a la biomecánica que teníamos hace 20 años. Además, en la historia clínica es importante realizar preguntas, pero preguntas que sean significativas, que sean relevantes. Es decir, vamos a intentar crear una hipótesis, pero ojo, nunca vamos a confirmar esa hipótesis, nunca vamos a intentar falsearla constantemente. Me gusta, o suelo reiterar bastantes veces, que no necesitamos tener 50 minutos de tratamiento. Quizás lo que más necesitamos en la patología cérvico-escapulohumeral es tener 50 minutos de entrevista para llegar realmente a la causa del problema. Y si lo tenemos claro, el tiempo de tratamiento es muy, muy pequeño. El problema que tenemos a día de hoy es que tenemos muchísimas máquinas, muchísimos instrumentos, muchísimo tiempo de tratamiento, pero dedicamos poco tiempo de razonamiento clínico y poco tiempo a pensar realmente lo que tiene mi paciente. Por lo tanto, la correlación entre lo que tiene y la causa no es real en muchos de los casos. Por lo tanto, hagamos una entrevista clínica buena y obviamente intentemos diagnosticar red flag. Cada día encontramos mucho más red flag por dolores asociados a nivel de corazón, a nivel de vesícula, a nivel de hígado, a nivel de diafragma incluso. El paciente nos pierde peso, tiene dolor nocturno, suele tener fiebre, más o menos más de 50 años. Cuidado con los diagnósticos de tendinitis, cuando realmente podemos encontrar alguna masa tumoral que esté incluso bajo la escápula. Y pensamos que es una escápula alada, porque el ángulo inferior o el ángulo medial de la escápula lo podemos ver. Por lo tanto, la entrevista clínica es importante. Y la entrevista clínica, para que quede claro, la vamos a realizar mediante un método de exclusión. Lo primero y lo más importante es descartar que no tenemos una patología grave, que ese dolor de hombro que nosotros tenemos no es un problema grave, que no es una red flag. Una vez estamos seguros de que no es un problema visceral o no es un problema de tipo red flag, lo segundo que tenemos que hacer es ver si realmente esta patología de hombro, de extremidad superior, no tiene una implicación cervical. Más adelante, en la exposición, vamos a ver que esto desde el año 2008 ha cambiado. Antes lo más importante era la glenumeral, después pasó a ser lo más importante la escápula. Incluso Lewis creó un algoritmo de modificación de síntomas que después Chris dijo pues, que no estaba de acuerdo. Es decir, que realmente muchas de las patologías que tenemos en el miembro superior son de implicación cervical. Y solo y exclusivamente nos damos cuenta de esta implicación cervical pidiéndole al paciente una elevación del brazo y pidiéndole que la hagas en extensión, que la haga en flexión, que la haga en lateroflexión o que la haga en rotación. Y observamos pues, que el dolor del hombro cambia. Incluso con la postura. Podemos decirle a nuestros pacientes que eleve el brazo en bipedestación, y posteriormente decirle que eleve el brazo en sedestación. Y si nuestro dolor cambia, posiblemente no tenga una patología glenumeral o no tenga una patología de manguito de los rotadores. Muchas de las veces, por poner un razonamiento básico, un acortamiento abdominal te lleva a una tracción excesiva de la parilla costal y esta tracción de la parilla costal que te modifica el patrón respiratorio pone en tensión el pectoral menor. El pectoral menor lo que hace es provocar un til anterior de la escápula que reduce el espacio y hace que el ángulo inferior sobresalga. Y creemos que la patología sigue siendo de manguito de rotador. Cuando nosotros realmente
tenemos el paciente en bipe y anulamos un poco los abdominales, provocándole una triple flexión, observamos que esa molestia desaparece. Por lo tanto, no es tan básico como encontrar un dolor en el hombro y que la patología venga de hombro. Por lo tanto, segundo ítem, vamos a descartar si tenemos una implicación cervical. Tercer ítem, vamos a descartar también si no tenemos un hombro rígido, un hombro congelado. Actualmente, en la evidencia científica nos habla de que la pérdida de la rotación externa en un 50% o la elevación del brazo a unos 45, no llegar más de unos 45, o la suma entre la elevación en flexión con la separación y entre los dos no superen los 135 grados, se puede diagnosticar como un hombro congelado, un hombro rígido. Pero no es solo eso, también tenemos que descartar que no tenga un problema de tiroides y que no tenga un problema de diabetes. El tiroides y la diabetes están muy asociados con padecer una patología de hombro rígido. Además, tenemos que descartar de un problema puramente capsular unilateral o un hombro rígido, hombro congelado, cuando se da de forma bilateral. Ese como tercero. Como cuarto, descartar que no tenemos un hombro inestable. Los hombros inestables no tienen por qué ser unos hombros hipermóviles. Hay hombros que son hipermóviles, pero que tienen muchísima estabilidad. Vamos a ver a lo largo de esta exposición que hay un músculo muy importante, que es el pectoral mayor, que es el principal músculo o de los principales músculos que genera una estabilidad a nuestro hombro, a nuestra cintura cérvico-escapulohumeral. Un caso muy de moda, que si lo seguís en redes sociales, ha sido últimamente Gedeón Guardiola, jugador de balonmano de la selección española, que realizando press de banca por un movimiento inadecuado, con 100 kilos, tuvo una rotura masiva del tendón del pectoral mayor. ¿Por qué? Porque primero hubo una subluxación o una tendencia de luxación de la glenumeral y este tendón quiso estabilizar este movimiento que era más allá del rango de movimiento. Como no pudo, pues al final tuvo una rotura. Por lo tanto, se corrobora lo que en el año 2012 Cuesta Vargas, Philip Gabel y un servidor hablábamos sobre la estabilidad del hombro y el pectoral mayor. Por lo tanto, rompemos una segunda lanza a favor de que hay músculos que tienen un rol muy bien definido, como es la rotación interna y la aproximación en el caso del pectoral mayor, pero también podemos decir que tienen una estabilidad y que tienen una función muy importante en los gestos contrarios, en la separación y en la rotación externa. Por lo tanto, a día de hoy, ser muy metódicos en la anatomía muchas veces nos puede crear confusión. Y por último, por quinta opción, podemos pensar que existe realmente una patología del manguito de los rotadores. Si existe una falta de coordinación, una pérdida de control motor entre ellos, pues normalmente el músculo deltoide es el que carga ese trabajo. El músculo deltoide coaptará la cabeza hacia superior y hacia adelante y esto es lo que normalmente terminamos denominando impingement. Por lo tanto, si tenemos un buen trabajo o una buena coordinación entre el manguito de los rotadores, pues también podemos descartar esta quinta opción. Por lo tanto, en modo de resumen, diremos que primero descartaremos patología grave, segundo, descartaremos implicación cervical, tercero, descartaremos hombro rígido, cuarto, descartaremos un hombro inestable y quinto, que tenga una patología de manguito de los rotadores. ¿Vale? Por lo tanto, después de una anamnesis, pues empezaremos a realizar una exploración. Descartando que no tenemos una red flag, pues obviamente la comenzaremos en bipedestación y primero nos iremos al cuello. Haremos cambios con movimientos repetitivos del cuello, sobre todo hacia extensión y hacia retracción, y observaremos si existe mejoría en el dolor que tiene nuestro paciente. Si existe mejoría, es obviamente una implicación cervical. Si no existe mejoría,
pues tendremos que relacionar la postura cervical que tiene ese paciente con la implicación. Corregimos la postura y mantenemos la postura. Por ejemplo, en el plano de la camilla. Observamos que en el plano de la camilla el paciente no puede elevar el brazo más de 70 grados en flexión y a favor de gravedad, a partir de los 90, por ejemplo, y modificamos algún componente de rectificación cervical o incluso aumentamos un poquito la lordosis y observamos que automáticamente el paciente puede o llega a más rango de movimiento. De nuevo, nos encontramos una implicación cervical. Si no es así, si no encontramos hallazgos, pues miremos a un screening cervical. Empezaremos a pasar todos esos test, todas esas PA y AT cervical, observaremos de nuevo si existen cambios. Si no existen cambios, pues podemos deducir que obviamente puede que no exista una implicación cervical. Por lo tanto, si nos vamos a la evidencia científica y empezamos a poner números, encontramos que un 70% de la patología del eje cérvico-escapulohumeral tiene una implicación a nivel cervical. Pero, ¿qué dice la evidencia científica sobre los test ortopédicos que utilizamos en dolores de hombro, de extremidad superior? Pues normalmente el índice kappa no suele subir más de un 0,22. Es decir, la evidencia científica deja claro que los test manuales ortopédicos no sirven para discriminar si existe patología de un tipo o de otro, pero sí nos sirven para reproducir síntomas. Por lo tanto, es bueno que sepamos los test para incluso realizar ejercicios funcionales, pero no podemos llegar a la conclusión de que realizando un test de Job vamos a tener una implicación del supraespinoso al 100% o al 95%. También, a día de hoy, están muy de moda las pruebas de imagen. ¿Qué habla las pruebas de imagen? Porque son obviamente muy sensibles, resonancia magnética, ecografía, rayos, pero realmente lo que vemos en la radiografía, en la resonancia o en la ecografía, ¿está relacionado con el dolor que mi paciente tiene en la extremidad superior? No. Tampoco las pruebas de imagen son concluyentes. Es más, uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy es que operamos resonancia. Si nosotros hacemos una resonancia en el 90% de la población entre 40 y 60 años, vamos a encontrar una patología a nivel de supraespinoso. Vamos a encontrar una disminución del espacio subacromial. Pero también vamos a encontrar que a esas personas no tienen ningún tipo de dolor a nivel del eje cérvico-escapulohumeral. Por lo tanto, tengamos mucha precaución con el uso de las pruebas de imagen porque podemos encontrar muchos falsos positivos o mucha patología que realmente no es de ahí. Por lo tanto, reiteramos que primero tenemos que excluir el problema cervical. Segundo, tenemos que observar si tenemos una restricción a nivel de movimiento. Tercero, vamos a ver si tenemos algún tipo de patología asociada, por ejemplo, de tipo neurodinámico. Y cuarto, observamos si podemos tener algún tipo de falta de estabilidad a nivel de la articulación. Por lo tanto, diremos que hablamos de un sistema bastante complejo para poder diagnosticar en solo 5 minutos la patología que tiene nuestro paciente. ¿Vale? ¿Vamos bien? Vale, genial. Por lo tanto, ya una vez hemos hecho esta pequeña introducción, vamos a coger dos caminos. Uno, aquellos pacientes que nos van a llegar a consulta con una lesión traumática, con un modelo biomédico, con un golpe, que hay evidente daño en el tejido y que hay estructuras que están dañadas, como puede ser una fractura o como puede ser una rotura masiva del tendón de supra, pues tenemos que plantearnos realmente si el daño que tiene es reparable o no reparable por parte del fisioterapeuta. Es decir, es competencia mía. Tenemos que trabajar de forma multidisciplinar. Muchas de las cosas que tratamos en consulta quizás no sean competencia mía y obviamente tengo que derivar. Y eso es muchos de los casos que nos pueden llegar desde patología traumática. Sin embargo, desde
patología no traumática, que es quizá la que más nos interesa, tendremos que tener en cuenta la evolución y las adaptaciones naturales que tiene esas estructuras. Es decir, ¿ha habido una lesión previa o no? ¿O ha habido una sobrecarga del sistema y existe una fatiga a nivel central o a nivel periférico? ¿O existe una diferencia entre el ratio de fuerza y entre la rigidez relativa y la electricidad de los tejidos? ¿O nos planteamos qué condición física tiene nuestro paciente para realizar el tipo de trabajo que hace? Por lo tanto, cuando no tenemos una lesión traumática en sí, es importante que miremos la eficiencia del movimiento funcional. Es decir, ¿realmente nuestro paciente tiene una incapacidad para llevarse la mano a la cabeza, para llevarse la mano a la nariz, para llevarse la mano a la espalda? ¿Realmente existe esta falta de movimiento funcional? Si sí existe esta falta de movimiento funcional, lo primero que tenemos que planificar este examen físico y ver si el mecanismo lesional lo tengo claro o no. Por ejemplo, si nosotros colocamos al paciente para analizarlo en bípede, lo primero que tenemos que entender es que la asimetría escapular es normal. Es decir, no existen personas que tengan exactamente las escápulas en el mismo sitio las dos. Por lo tanto, ¿son normales o no son normales? Si está claro que no son normales con una exploración mediante la visión, es decir, vemos una depresión a nivel de la fosa porque existe un problema nervioso, o observamos un campaneo externo excesivo, pues vamos a ver si el mecanismo lesional está claro o no está claro. Por ejemplo, vamos a provocar una separación del brazo hasta 90 grados y vamos a observar si el mecanismo de dolor aparece o no aparece. Si aparece, porque tengamos un campaneo externo, lo primero que tenemos que plantearnos es que no estamos trabajando en el eje de la escápula. Estamos trabajando en un eje totalmente diferente. Es decir, si yo quiero trabajar una abducción respecto a la escápula, quizás tenga que trabajar en un plano medio entre la abducción pura y la flexión pura. Ese será de nuevo nuestro plano escapular. ¿Por qué? Porque encontramos cada día en consulta que el paciente, cuando lo exploramos, la fosa olecraniana queda totalmente anteroposterior. Pero si miramos la fosa olecraniana, más concretamente el húmero, respecto a la escápula, observamos que no está neutra, aunque quede anteroposterior, no está neutra. ¿Por qué? Porque la escápula está en rotación o en campaneo externo. Por lo tanto, ese húmero, aunque quede anteroposterior, quedaría en rotación externa respecto a la escápula. Por lo tanto, ¿me permite descartar la patología? ¿Sí o no? Sí. ¿De qué forma? Ayudo, como habla Selye Sharma, ayudo a la escápula campaneo externo, asisto el movimiento y solo si hay modificación de síntomas. O le pido al paciente que haga una retracción de la escápula o incluso puedo colocar un tape de forma propioceptiva para que cuando la escápula se vaya, el paciente note esa tensión y le pido ahora de nuevo el movimiento, ahora sí en una abducción pura. Si mejora, pues ese es mi ejercicio. ¿Que no mejora? Pues vamos a ver las actividades que le reproducen el síntoma, las actividades funcionales. Le vamos a pedir al paciente que realice, que transporte un peso, que se lleve la mano a la cabeza, que se lleve la mano a la espalda y observamos si duele o no duele. Si encontramos que hay dolor, lo primero que tenemos que ver es si existe limitación o no de movimiento. ¿Para qué? Para saber si el dolor es de tipo articular o es de tipo mecánico o es solo un comportamiento. Y si no existe una limitación del ROM, posiblemente es que la calidad esté alterada o que algo en este examen físico nos ha fallado. Por lo tanto, en un examen físico inicial, en bipedestación, sin movimiento, lo primero que debemos de hacer es, primero, observar la simetría, segundo, observar la posición de escápula, tercero, observar la funcionalidad ya en movimiento que tiene este paciente. Si observamos que el ángulo inferior de la escápula, cuando existe una elevación a 180 grados
de un brazo, del otro y de los dos llega al eje medio, al eje axilar, posiblemente el rango de movimiento a nivel escapular sea correcto. Posiblemente el problema venga de un movimiento inapropiado que tenga la escápula, como puede ser un tilt anterior por una tracción excesiva del pectoral menor. Pero claro, tenemos que seguir falseando la hipótesis. No nos quedemos en pectoral menor. Si trabajamos en expiración o trabajamos en aproximación para inhibir el pectoral menor y encima lo hacemos sentados para inhibir el abdominal, seguimos encontrando que podemos tener una patología asociada a la escápula por una retracción de la porción corta del bíceps o del coracobraquial. Pues aquí, ¿qué hacemos de nuevo? Podemos pedir una flexión de codo y observamos que el ángulo inferior de la escápula ya no está prominente. Por lo tanto, sabemos que el problema está en la rigidez relativa que tiene la porción corta del bíceps braquial. Si no es así y el ángulo inferior sigue, obviamente, por exclusión, sabemos que sería el coracobraquial. ¿Vale? Espero que me estéis comprendiendo. Lo estoy intentando hacer lo más fácil posible. ¿Vale? Por lo tanto, una de las grandes ideas que tenemos que tener a la hora de tratar un paciente en consulta, y son ideas que tenemos que tener tanto el fisio como el paciente, es que tanto fisio como paciente debe tener un buen conocimiento, tanto fisio como paciente deben tener una buena actitud y tanto fisio como paciente deben de tener un buen comportamiento. Si estas tres premisas se dan, obviamente el éxito terapéutico va más cerca. Y ahora hablaremos de esto del éxito terapéutico. Por lo tanto, las principales lesiones o dolores cérvicos escapulohumerales de origen cervical o de origen local que nos lleguen a consulta, normalmente llegan por fatiga o por sobreuso, por aumento de carga. Sabemos que una disminución del rango de movimiento y, por lo tanto, una disminución del control motor, que hace que los tres ejes funcionales del cuerpo, como es el eje cérvico-escapulohumeral, cadena cinética abierta, como es el eje axial y como es el eje lumbopélvico, cadena cinética cerrada, se pierdan, pues a partir de ahí podemos encontrar lo que llamamos a día de hoy disfunción o incapacidad para realizar algún tipo de movimiento normal. ¿Vale? Por lo tanto, una vez tengamos todo esto más o menos claro, tenemos que plantearnos mediante 4 principios cuál será el ejercicio físico terapéutico, cuál será la terapia más efectiva para mi paciente. Y para ello, lo primero, tenemos que ser muy individualistas, tenemos que trabajar de forma muy individualizada. Segundo, tendremos que trabajar en progresión, y trabajar en progresión es trabajar en intensidad y en tiempo, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. La mayoría de evidencia científica, por no decir el 99%, habla de trabajar mediante repeticiones. Es más, los compañeros, que tuve la suerte de compartir mesa como ponente en Bilbao, ellos también hablaban de que trabajaban mediante repeticiones. Mi práctica clínica y actualmente mi base de mi investigación es sobre hombro, van hacia el trabajo mediante el tiempo. Es decir, yo prefiero que la patología cérvico-escapulohumeral se trabaje por tiempo acumulado, que nuestros pacientes sepan cuánto tiempo tienen que trabajar a lo largo de una semana. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi paciente, quiero que esta semana me trabaje 6 horas la rotación externa de esta forma. ¿Por qué? Porque quizás el lunes el paciente se encuentre muy bien, no tenga fatiga, no tenga dolor y no tenga que trabajar 1 hora. Trabaja 1 hora y media. Sin embargo, el martes el tendón puede estar un poco más inflamado por el trabajo del lunes y por lo tanto tener un dolor asociado a esa reactividad del tendón y por lo tanto una disminución del paso subacromial. Y este paciente refiere dolor, pues si solamente este martes puede trabajar 1 minuto, es 1 minuto acumulado en las 6 horas que va a trabajar durante la semana. Por lo tanto, algo que yo propongo es el trabajo mediante tiempo acumulado y no mediante repeticiones en la patología cérvico-escapulohumeral.
Tercero, y observando la recuperación, es decir, los síntomas, que el paciente vaya de forma objetiva mediante las mediciones, de forma subjetiva mediante las escalas, nos vaya comunicando al paciente si su patología va a mejor y va a peor. Y por último, la especificidad, es decir, la funcionalidad. ¿El paciente puede realizar actividades básicas de la vida diaria que antes no podía? Sí, no. Ahí tenemos una gran respuesta sobre si nuestra terapia es óptima o no es óptima. ¿Vale? Por lo tanto, dentro del ejercicio físico terapéutico, partiendo de la base de que la articulación del hombro es una articulación que se mueve mucho y es una articulación que se mueve a gran velocidad. Sabemos que pitchers o jugadores de balonmano son capaces de realizar gestos a una velocidad de unos 180 km por hora. Intentaremos siempre trabajar, obviamente, sin dolor o con muy poquito dolor para tener adaptaciones si tenemos patologías de origen tendinoso, pero es importante que trabajemos mediante velocidad y mediante tiempo. Podemos trabajar fuerza rápida con movimientos de alta velocidad o podemos trabajar fuerza lenta mediante movimientos de baja velocidad pero alta carga. Ahí estará la tecla individual específica de ese paciente para recuperar su patología del eje cérvico-escapulohumeral o, en este caso, más vinculada a una patología tendinosa. Por lo tanto, un algoritmo podría ser en un paciente que entre en consulta o un paciente recién operado, puede empezar a trabajar con un grado de dolor de 0 a 10, un 10, mediante imaginación motora o isométricos, y cuando ese dolor vaya disminuyendo, empezaremos a trabajar mediante la ayuda de la gravedad, de decúbito. Podemos trabajar también cuando el dolor y la disfunción vaya descendiendo mediante la resistencia de la gravedad, y a partir de que la disfunción sea leve, pues empezamos a meter un poco más de fatiga e intensidades a trabajos lentos para terminar con fatigas un poco más altas a unas intensidades y obviamente unas velocidades más altas. ¿Vale? Por lo tanto, la frecuencia, la intensidad, el volumen y la densidad de trabajo serán variables muy importantes de forma específica para cada uno de nuestros pacientes que tengan patología de hombro. ¿Vale? Por lo tanto, diremos que nuestra intervención en todos los pacientes que tengan patología cérvico-escapulohumeral se pueden centrar en 1. Recuperación de la movilidad. 2. Vamos a mejorar la fuerza. 3. Vamos a recuperar integralmente todos los mecanismos neuromusculares de ese sistema. Y 4. Vamos a adaptar el hombro a situaciones básicas de la vida diaria o a situaciones un poco más difíciles, como puede ser cambios bruscos, movimientos rápidos, movimientos de grandes amplitudes, etc. Por lo tanto, y apoyando al gran amigo Jeremy Lewis, a día de hoy, muchísimas de las patologías que encontramos en hombro no es susceptible de intervención quirúrgica. Muchos de los hombros que han sido operados a día de hoy, observamos que a los 6 meses hacemos una resonancia magnética y tienen exactamente la misma patología que tenían el día y el motivo por lo que fueron operados. Por lo tanto, por favor, intentemos ser un poco más claros, razonar un poco clínicamente más sobre si el paciente es susceptible de pasar por quirófano o no. ¿Por qué? Porque los pacientes normalmente cuando pasan por quirófano y están largo tiempo de inmovilización, encontramos dos grandes variables. 1, una atrofia muscular. 2, una infiltración de grasa a nivel muscular y a nivel tendinoso. Normalmente, la atrofia muscular se suele recuperar en el 90% de los casos, pero la infiltración de grasa no nos permite a este músculo o a este tendón realizar una función normal que teníamos antes, incluso de nuestro dolor, o antes de ser operado. Por lo tanto, intentemos realmente derivar de forma muy sistematizada y de forma muy concreta a pacientes que realmente sean susceptibles de intervención quirúrgica.
Por lo tanto, recapitulando, ya tenemos más o menos un análisis hecho del paciente desde que entra por la puerta hasta que somos capaces de razonar cuál es la posible patología de nuestro paciente. Y todo esto lo hacemos obviamente aplicando el modelo cinesiopatológico de Seeley-Sharman, ¿sí? Abordando el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, el sistema cardíaco pulmonar, incluso los patrones específicos, para ver si existen alteraciones o maladaptaciones de algunos de los componentes, existe algún síndrome alterado y por lo tanto si existe alguna limitación. Ese es el gran resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hasta ahí, bastante claro. Dentro del abordaje en nuestra consulta de este paciente, ¿qué tiene también bastante importancia? Pues los moderadores contextuales. Es decir, vamos a olvidarnos un poquito de la patología cérvico-escapulohumeral y vamos a pensar un poco en el tipo de tratamiento, el tipo de fisioterapeuta, el tipo de paciente, el tipo de relación que tiene el fisioterapeuta con el paciente e incluso el lugar de atención. Sabemos que el resultado terapéutico también está influido por estas variables. Es decir, en el tratamiento está influenciado, como bien hemos dicho, tener un diagnóstico claro, unas alternativas terapéuticas, un aprendizaje observacional bueno, un enfoque centrado en ese paciente, solo en ese paciente. El fisioterapeuta, las apariencias, las creencias, la reputación que tenga ese profesional, también va a influenciar en la capacidad de recuperación de este paciente. El propio paciente, la expectativa, las preferencias, las experiencias previas, hay que consensuar los objetivos terapéuticos con el paciente. La relación que tenga el fisioterapeuta con el paciente, lo que siempre hablamos, el nocebo, el placebo, esto va mejor, esto va peor, la comunicación verbal, la no verbal, importantísimo. Y por último, el lugar de atención, nuestra consulta, el entorno, la arquitectura, el diseño. Eso también es importante a la hora de tener el famoso éxito terapéutico. Por lo tanto, cuando hablamos de éxito terapéutico, lo hablamos siempre dentro de un sistema cerrado, vinculado al control motor, donde nosotros queremos éxito terapéutico a través de un razonamiento clínico. Pero a este razonamiento clínico le tendremos que sumar el error. Si nosotros quitamos o aislamos el error que nosotros podemos tener, el sesgo que nosotros podemos tener en nuestra consulta, la ecuación quedaría que el error será igual al éxito terapéutico menos el razonamiento clínico. Es decir, cuando nosotros queremos planificar un movimiento para la recuperación de este eje cérvico-escapulohumeral, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un feed-forward que nos crea la impedancia, es decir, la resistencia a ese movimiento. Y ahí estará el error. A partir de ahí, mediante comandos motores y mediante el movimiento dinámico de todo el eje y mediante la exposición de unos vectores de movimiento que me crearán un torque externo, crearemos un nuevo plan de forma automática de movimiento. Y ahí encontraremos el éxito terapéutico. Por lo tanto, no nos centremos solo exclusivamente en el éxito terapéutico, sino nos centremos más en el error que podemos estar cometiendo cuando diagnosticamos a nuestro paciente. Por ejemplo, cuando revisamos la literatura más actual sobre los problemas escapulares, encontramos que muchas de las causas de un mal movimiento a nivel escapular puede ser una denervación del nervio torácico largo, que raramente se diagnostica, debilidad del serrato anterior, rotación externa insuficiente, rotación superior limitada o incluso una disminución de la inclinación posterior de la escápula. Entonces, se nos va de la mano. Es más, estudios recientes utilizan la termografía para ver el movimiento y el rozamiento que tiene la cabeza humeral dentro de la glenoide. Y encontramos que con solo ser capaces de mover, de crear un movimiento dentro
de la cabeza humeral dentro de la glenoide, podemos encontrar modificación de síntomas. Y esto a día de hoy lo tenemos muy sencillo, mediante muchos tipos de terapias o mediante el tipo de trabajo isométrico. Nosotros podemos crear trabajo isométrico donde sobrecargamos ciertas estructuras y que a corto plazo, a muy corto plazo, podemos modificar esa ubicación de esa cabeza humeral dentro de esa glenoide. Por lo tanto, una vez modificamos a corto plazo esa cabeza humeral dentro de esa glenoide y lo medimos mediante termografía y observamos que los síntomas mejoran, a partir de ahí lo que tenemos que crear es un tratamiento de unas 8 o 12 semanas de adherencia para que el paciente automatice eso y realmente eso quede estable. También, algo importante es la posición del codo. El músculo bíceps, sabemos que la porción larga es intraarticular. Muchas de las veces un problema a nivel de codo, un flexo de codo o un recurvatón de codo termina modificándome a nivel escapular y me crea patología de impingement por deficiencia de espacio porque la cabeza del húmero no desciende y crea ese impacto sobre el tendón del supraespinoso. Por lo tanto, revisemos el tendón del bíceps, de la porción larga del bíceps, así como de la porción corta, como dijimos anteriormente. El deltoides también es un músculo bastante importante, que lo podemos descomponer en 7 tipos de fibras, normalmente hablamos de 3, pero cuando hacemos electromiografía de superficie y vemos el timing del mismo, lo debemos descomponer en 7. ¿Por qué? Porque hay pacientes actuales en consulta que con una rotura masiva del supraespinoso y con una rotura masiva, con un síndrome de Popeye del bíceps, pero con un timing perfecto a nivel de deltoides, consiguen elevar el brazo. Por lo tanto, el deltoides, junto al pectoral menor, junto al serrato, junto al trapecio inferior, van a ser músculos bastante importantes sin quitarle protagonismo al recto. Por lo tanto, y entrando en la evidencia un poco más actual, el esquema que nos mostraba Jeremy Lewis sobre la modificación de síntomas, donde lo primero que hacíamos era observar y modificar la cabeza humeral mediante AP y PA, que está demostrado que las AP, es decir, las presiones hacia el nivel posterior de la cápsula, disminuyen más el dolor de impingement que las PA. Pues Jeremy Lewis hablaba de que lo primero que había que trabajar era a nivel humeral. Si no funcionaba el trabajo a nivel humeral, nos íbamos al trabajo a nivel escapular. Si a nivel escapular conseguíamos ese control motor y conseguíamos ese trabajo específico muscular de esa escápula y disminuían los síntomas, el problema era de escápula. Si no disminuía, el siguiente paso, como tercer paso, tenía el origen cervical, lo que hemos comentado. Y si a nivel cervical no encontramos el problema, como última opción, hablaba de a nivel torácico. A día de hoy, Chris hizo un estudio publicado recientemente sobre este algoritmo que hablaba Lewis. Y obviamente, mediante su fundamentación, nos hemos dado cuenta de que realmente lo primero no iba a ser a nivel humeral, sino lo primero, restando la reflex, iba a ser a nivel cervical. Es más, los últimos estudios hablan de que la modificación a nivel torácico, no es posible, es decir, no existe ningún ejercicio que sea capaz, ni ninguna terapia que sea capaz de modificar la columna dorsal antes y después de usar esa herramienta. Y segundo, que el trabajo a nivel dorsal no crea ningún tipo de modificación de síntomas ni tiene ningún tipo de relación con la patología cérvico-escapulohumeral. Por lo tanto, esto que hablaba
Lewy, pues queda un poco en desuso y nos quedamos con la introducción de este webinar, que es que la implicación cervical parece que tiene mucho protagonismo, después la implicación escapular, después el hombro rígido y por último la inestabilidad. ¿Vale? Para ir finalizando esta exposición, solamente ya de forma muy específica, algunas pinceladas sobre algún trabajo en camilla o algún trabajo fuera de la camilla, sobre algunos músculos, como puede ser los toracoescapulumbrales. Esto me gustaría hacer los ejercicios en directo, pero claro, aquí tengo poca capacidad de realizarlo. Pero os voy a enfrentar varios músculos, vamos a echar unas peleas entre varios músculos. Y quiero que entendáis realmente la relación que tiene, porque muchas veces son amigos y muchas veces son enemigos. Por ejemplo, el trapecio y el serrato anterior, sabemos que tienen una relación muy buena para minimizar este anormal de la articulación glenohumeral, pero en el abordaje clínico sabemos que debemos de realizar flexiones bilaterales, ya que la contracción simultánea de los dos trapecios y los dos serratos consiguen estabilizar la columna cervical. Por lo tanto, muchas de las veces, cuando nosotros levantamos un brazo y el paciente tiene dolor irradiado al brazo y le pedimos al paciente que en posición neutra cervical suba los dos brazos, encontramos que no existe ese dolor en ese brazo. Por lo tanto, tenemos que diferenciar entre si es problema de trapecio, si es problema de serrato o incluso de elevador de escápula. Porque el elevador de la escápula también crea una rotación en estas vértebras cervicales si son más flexibles que la capacidad de extensibilidad que tiene dicho músculo. Por lo tanto, el acortamiento de este elevador de la escápula frente al músculo trapecio o frente al músculo romboide es de extrema importancia a la hora de realizar ejercicios físicos terapéuticos apropiados. Es más, si nosotros tenemos un problema que creemos que puede venir de romboide o de trapecio, algo que tenemos que tener muy claro es que en función de cómo el paciente trabaje, el trapecio será sinérgico al romboide o el trapecio será antagónico al romboide. Por lo tanto, si el problema es real, es un problema de trapecio, y nosotros trabajamos con el paciente con los brazos por debajo de 90, el trapecio va a crear mucha más tensión y por lo tanto la patología va a ir a peor. Si el problema creemos que es de trapecio y solo exclusivamente queremos centrar nuestro trabajo en romboide en este caso, obviamente tendremos que trabajar con los brazos por encima de la cabeza. Si es así, tenemos acortando el trapecio, le quitamos protagonismo y es ahora el romboide el que tiene todo el protagonismo para restablecer ese control motor o ese rango de movimiento. Músculos como el pectoral menor, reiterar que crea ese til anterior y por lo tanto disminuye el espacio subacromial, la cabeza del húmero iría a rotación interna y por lo tanto el tubérculo grande quedaría justo debajo del acromio y por lo tanto pinzaría el tendón. Por lo tanto, nos conviene rotación externa para que no quede ese tubérculo grande justo debajo del acromio y no pince ese tendón, pero que tengamos en cuenta que ese acortamiento del pectoral menor puede ser también del coracobraquial, puede ser también de la porción corta del bíceps o puede ser también de la musculatura abdominal. Por lo tanto, cambiemos al paciente de postura y realicemos la misma ejecución para ver si existe modificación de los síntomas. Otro músculo importante, como hemos dicho, el pectoral mayor, principal estabilizador en la patología de inestabilidad glenohumeral. Por ejemplo, otro músculo que podemos testar muy fácil es el músculo dorsal ancho. Si nosotros le pedimos al paciente una elevación de ambos brazos y observamos que la distancia entre la cabeza y un brazo y la cabeza y el otro brazo es totalmente diferente, podemos intuir que existe una limitación articular o existe un acortamiento muscular. ¿Cómo diferenciamos? Pues en ese gesto le vamos a pedir al paciente que realice una rotación externa
para tener más tensión aún en el dorsal ancho. Si el dorsal ancho se separa aún más, pues posiblemente sea el acortamiento del dorsal ancho el que me esté dando ese problema o ese dolor asociado al eje cérvico-escapulohumeral. Por lo tanto, es importantísimo conocer la función de cada músculo y en función de la relación con otra serie de músculos. Por último, hablar del deltoide. El deltoide, como ya hemos dicho, es un músculo bastante importante, pero no es un rotador primario. Los rotadores primarios es el manguito de los rotadores. Cuando el manguito de los rotadores entra en fatiga, o cuando el manguito de los rotadores tiene un sobreuso, tiene una sobrerepetición, el músculo deltoide, mediante una estimulación de su arco reflejo aferente-eferente, coge muchísimo protagonismo. Y por lo tanto, lleva de función esta articulación glomerular ascendiendo a la cabeza y haciéndola un poquito anterior. Por lo tanto, intentemos que el músculo deltoide no tenga un protagonismo en rotador o siendo un rotador. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, para ir finalizando, diremos que debemos de caminar, obviamente, hacia el análisis holístico, mediante la postura, mediante un trabajo a nivel cervical, mediante un trabajo a nivel humeral, mediante un trabajo a nivel escapular, mediante una exclusión de las diferentes estructuras que hemos hablado, para saber realmente de dónde viene nuestro problema. A partir de ahí, podemos incrementar nuestra información mediante un sentido propioceptivo alterado, es decir, utilizando un calibre, observando la disociación que tiene, o la discriminación, mejor dicho, que tiene este paciente de 2 puntos. Conforme esta discriminación sea mayor, posiblemente el dolor o la capacidad de funcionalidad de este paciente sea mucho más alto. Para ello, pues utilizaremos un calibre o utilizaremos algo que nos permita diferenciar 2 puntos bien señalados y que siempre midamos los mismos. ¿Vale? Por lo tanto, el ejercicio físico terapéutico es, a día de hoy, la mejor herramienta que tenemos para abordar el eje cérvico-escapulohumeral previo a un razonamiento clínico bueno, donde el razonamiento clínico es lo importante, es a lo que le debemos dedicar muchísimo tiempo y una vez tenemos claro lo que tiene, el tratamiento será mediante ejercicio físico terapéutico. La evidencia actual habla de que el ejercicio céntrico es bueno por aquello de la hipoalgesia inducida por el ejercicio, pero habla que el plasma rico en plaquetas parece que no tiene mucha efectividad, colocación de ácido hialurónico parece que tampoco tiene mucha efectividad, la utilización de algún tipo de corriente parece que tampoco tiene ningún tipo de efectividad, parece que el trabajo mediante terapia manual y mediante ejercicio físico terapéutico se lleva la palma. Para finalizar y dar una pequeña noción sobre cómo trabajo o cómo hemos trabajado nosotros la patología cérvico-escapulohumeral, es decir, que nosotros siempre utilizamos electromiografía de superficie. La electromiografía de superficie tiene alguna serie de limitaciones, como el crosstalk, pero nos permite trabajar muy bien mediante el wall load, mediante la fatiga. ¿Por qué? Porque lo primero que conseguimos es obtener una máxima contracción voluntaria y a partir de ahí trabajar mediante un porcentaje de carga. Bastante específico. El trabajo normalmente que realizamos es del eje cérvico-escapulohumeral, es del tipo pliométrico. Sabemos que el ejercicio pliométrico a día de hoy requiere una actividad muscular escapular bastante alta. A mí me gusta siempre trabajar entre un 31 y un 60% de la máxima contracción voluntaria, si no quiero sobrecargar mucho el tendón del supra, si intuimos que existe algún tipo de patología. Por lo tanto, ese será el tipo de trabajo céntrico-concéntrico que realizamos frecuentemente en consulta. Si vemos que estamos en un estadio inicial, pues recapitulamos y empezamos obviamente con isométricos, empezamos con imaginería motora, empezamos con movimientos a favor de gravedad, en contra de gravedad, bajas cargas con baja velocidad, altas cargas con baja velocidad, bajas cargas con alta velocidad y así. Todo ello
Por ejemplo, podemos basarnos con un metrónomo para ayudarnos a que la velocidad sea siempre la misma. ¿Vale? Sin más, sé que ha sido bastante intenso, sé que va a costar trabajo integrar uno de los conceptos, pero no quería que se quedase nada en el tintero. Sabéis mi correo electrónico, sabéis que me podéis encontrar en las redes sociales, me podéis preguntar lo que queráis, incluso si queréis las diapositivas, os queréis muchos artículos, yo os puedo pasar todo, ¿vale? Espero que os haya gustado, espero que haya quedado por lo menos un poquito claro la gran cantidad de información que hemos dado, pero no quería dejar en el tintero nada. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda o algo, sabéis que estoy a vuestra entera disposición. Gracias.